El misterio en piedra. El amanecer se filtra sobre la llanura de Salisbury y una neblina espesa cubre el horizonte. Entre la bruma, un círculo de piedras gigantes emerge como un recuerdo de otro tiempo. Silenciosas, inmóviles, pero cargadas de una energía que parece latir desde las entrañas de la tierra. Ese lugar se llama Stonehenge, y aunque los siglos lo han convertido en un símbolo del misterio humano, pocos comprenden realmente qué es lo que esas piedras guardan. No fueron colocadas al azar. No son simples monumentos funerarios ni torres del pasado. Son piezas de un mecanismo celeste, un reloj cósmico, diseñado por manos que conocían el lenguaje de las estrellas. Cada piedra parece estar en diálogo con el cielo, algunas alineadas con el solsticio de verano, otras con el de invierno, como si los constructores quisieran dejar grabado el pulso del cosmos sobre la Tierra. Y sin embargo, los arqueólogos modernos apenas logran entender la precisión con la que fue diseñado. No hay planos, no hay escrituras, solo roca, tiempo y una geometría que desafía la lógica de su era. Porque hace más de 4000 años, cuando las piedras fueron erigidas, la humanidad apenas comenzaba a comprender el cielo. Pero Stonehenge ya lo dominaba. Las leyendas hablan de gigantes, de druidas que realizaban rituales en la noche más larga del año, de portales hacia otros mundos. Algunos textos medievales aseguran que fue el mago Merlín quien lo levantó, transportando las piedras desde Irlanda con la ayuda de poderes antiguos. Otros sostienen que no pertenece a los humanos, que fue construido por visitantes venidos de las estrellas, guardianes del conocimiento que dejaron un mensaje oculto en su estructura. Un mensaje que solo podría entenderse cuando la humanidad volviera a mirar al cielo con los ojos del alma. Pero más allá del mito, hay algo innegable. Cada piedra pesa más de 20 toneladas y algunas fueron traídas desde más de 200 kilómetros de distancia. ¿Cómo fue posible moverlas sin herramientas modernas? ¿Cómo las alzaron con tal precisión que aún hoy, miles de años después, siguen alineadas con el recorrido del Sol? Los ingenieros actuales no logran reproducirlo con facilidad. Los astrónomos se maravillan por su exactitud. Los espirituales, en cambio, sienten una vibración que no puede explicarse con fórmulas. Porque Stonehenge no solo marca el tiempo, lo contiene. En noches sin luna, los visitantes aseguran escuchar un zumbido, un eco grave que parece venir desde el centro del círculo. Algunos hablan de sensaciones extrañas, como si las piedras respiraran. Otros describen luces sobre el horizonte, alineadas perfectamente con las columnas de piedra, como si el monumento respondiera a algo que todavía no comprendemos. La ciencia busca respuestas en los minerales, en la acústica o en el magnetismo. Pero la pregunta verdadera es otra. ¿Qué conciencia antigua construyó un reloj que no mide horas, sino eras? Stonehenge es más que un monumento, es un mensaje tallado en piedra, un recordatorio de que hubo un tiempo en que los humanos y el cosmos estaban conectados. Cada alineación solar, cada sombra proyectada durante los equinoccios, parece revelar una sincronía entre la tierra y los cielos que hoy hemos olvidado. No era una simple observación astronómica, era una comunión. Un puente entre lo visible y lo invisible. Una puerta hacia el conocimiento perdido. Dicen que en el amanecer del solsticio de verano, cuando el sol toca la piedra del talón, el círculo entero se ilumina con una perfección que hace temblar al alma. Es como si la tierra hablara y los antiguos escucharan. Porque en ese instante el tiempo se detiene, el pasado y el presente se entrelazan. Y el hombre por un momento vuelve a recordar su origen estelar. Stonehenge sigue ahí, desafiando el viento, la lluvia y la historia. Es un reloj que no se detiene, pero tampoco marca el paso del tiempo humano. Su tic-tac es el del universo.
un compás que solo los sabios antiguos sabían escuchar. Quizás, cuando uno se acerca al centro del círculo y cierra los ojos, el silencio que lo rodea no es vacío, sino memoria. Memoria de una civilización que sabía leer el cielo como un libro sagrado. Y mientras los turistas de hoy posan para una fotografía, las piedras observan en silencio, como si esperaran que alguien, algún día, descifre su mensaje. Porque no fueron puestas allí para ser admiradas, sino para ser comprendidas. Stonehenge no fue construido para los muertos, sino para los despiertos. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas, porque lo que estás a punto de descubrir no es historia, es revelación, el legado de los constructores. En el corazón de la campiña inglesa, antes de que existieran reinos, banderas o fronteras, una civilización desconocida levantó las primeras piedras de lo que hoy llamamos Stonehenge. No dejaron nombres, no dejaron textos, no dejaron templos adicionales que expliquen su fe. Lo único que sobrevivió fue este círculo de gigantes dormidos, esta arquitectura imposible que parece mirar hacia el infinito. Según los arqueólogos, su construcción comenzó alrededor del año 3100 a.C., mucho antes de que las pirámides de Egipto se alzaran sobre el desierto. Sin embargo, la precisión astronómica de su diseño parece desafiar la cronología de la evolución humana. ¿Quiénes eran esos constructores capaces de erigir un reloj cósmico con tal perfección? Los estudios modernos han revelado que el sitio fue construido en varias fases. Primero, un gran círculo de tierra, luego los pilares de piedra azul, traídos desde las lejanas colinas de Preseli, en Gales, a más de 250 kilómetros de distancia. Posteriormente, los gigantescos bloques de arenisca local, conocidos como sarsens, fueron colocados formando el anillo exterior. Cada piedra fue cortada, transportada y erigida con una precisión que incluso hoy resulta asombrosa. Las herramientas de la época no eran de metal, sino de piedra y hueso. Sin embargo, el resultado supera a muchos monumentos modernos en exactitud geométrica y resistencia estructural. Los investigadores se preguntan cómo lograron mover bloques de más de 20 toneladas a través de montañas, ríos y llanuras. Algunos sugieren que utilizaron trineos y rodillos de madera, pero esa teoría presenta un problema evidente. El peso de las piedras habría aplastado cualquier estructura rudimentaria. Otros suponen que aprovecharon el hielo o el agua como superficie de deslizamiento. Y luego están los que afirman que conocían fuerzas naturales que hoy hemos olvidado, como la levitación magnética o la vibración sonora. Técnicas que permitirían mover materia pesada con precisión quirúrgica. Hipótesis que suenan imposibles, pero que tal vez no lo sean tanto, si recordamos que cada cultura antigua parecía conocer secretos que la modernidad ha borrado. Los pueblos neolíticos que habitaron esas tierras no eran simples agricultores, tenían una conexión espiritual con los cielos y con la tierra. Stonehenge se alinea con puntos astronómicos específicos, marcando los solsticios y los equinoccios con una exactitud que solo se logra comprendiendo el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas. Esto indica que sus constructores poseían una comprensión profunda del cosmos, una ciencia sagrada que no se limitaba a la observación, sino que integraba la energía del universo con la vida humana. Quizás Stonehenge fue un templo del tiempo, un calendario estelar o incluso un mapa que unía el cielo con el alma. Algunos registros sugieren que en sus primeros 1000 años el monumento fue utilizado como un santuario de curación.
Las piedras azules, ricas en minerales especiales, podrían haber tenido propiedades magnéticas o vibracionales que influían en el cuerpo y la mente. Las tradiciones celtas posteriores hablaban de lugares donde la tierra respiraba, donde el velo entre los mundos se hacía delgado. Stonehenge era uno de esos lugares. Los druidas, siglos después, continuarían realizando ceremonias allí, convencidos de que las piedras contenían el aliento de los dioses. A lo largo del tiempo, el círculo de Stonehenge ha sido reinterpretado por cada era. Los romanos lo vieron como un altar de sacrificios. Los cristianos lo demonizaron como obra pagana. Los ocultistas del siglo XIX lo veneraron como portal energético, y los científicos del siglo XX lo transformaron en laboratorio arqueológico. Pero el misterio persiste porque ningún estudio logra explicar su verdadera función. No hay rastros de sacrificios humanos. Tampoco hay tumbas reales, y los pocos restos encontrados sugieren rituales de conexión con el sol, no de muerte, sino de renacimiento. Quizás Stonehenge no fue hecho para adorar a los dioses, sino para comunicarse con ellos. En la geometría de sus círculos hay un lenguaje codificado, una proporción divina que se repite en templos de todo el mundo, desde Egipto hasta Mesoamérica. Algunos investigadores han notado que los ángulos del monumento guardan similitud con la órbita lunar y el ciclo de Venus. Otros han encontrado correspondencias numéricas con las medidas del planeta Tierra, como si sus constructores conocieran secretos de geodesia y astronomía miles de años antes de que la ciencia los formulara. Y así surge la pregunta inevitable: ¿de dónde obtuvieron ese conocimiento? ¿Fue revelado por seres que descendieron del cielo? ¿O fue el legado de una civilización anterior, perdida en el tiempo, cuyos rastros se desvanecieron tras un cataclismo global? Hay quienes aseguran que Stonehenge forma parte de una red planetaria de monumentos conectados energéticamente. Un entramado invisible que une puntos específicos de la Tierra con coordenadas cósmicas. Desde las pirámides egipcias hasta los templos mayas, pasando por las líneas de Nazca y los círculos de Avebury, todos parecen compartir una geometría común. Una geometría que habla el idioma del universo. El misterio no está solo en las piedras, sino en su propósito, porque más allá de su grandeza física, lo que late en Stonehenge es una intención, una mente ancestral que quiso dejar una huella eterna, quizás para advertirnos, quizás para recordarnos que no estamos solos. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas, porque la historia que nos contaron es solo una sombra de la verdad que duerme bajo esas piedras, la energía invisible del círculo sagrado. Stonehenge no solo se levanta sobre la tierra, se eleva sobre un punto de poder. Los antiguos sabían que existían lugares donde el pulso del planeta se intensificaba, donde las líneas invisibles de energía se cruzaban formando vórtices. Hoy los científicos llaman a esas corrientes líneas ley, aunque los druidas y los sabios de antaño las conocían como venas del mundo. Cada piedra de Stonehenge fue colocada sobre una de esas arterias magnéticas, no por azar, sino por comprensión. Porque el monumento no solo fue una obra arquitectónica, sino una antena viva, un instrumento que resonaba con la vibración de la Tierra y del cosmos. La disposición de los bloques no es arbitraria. Cada uno actúa como un conductor. Las piedras azules, traídas desde Gales, poseen una composición especial de dolerita que genera un leve campo electromagnético. Los investigadores modernos, al medirlas con instrumentos sensibles, han detectado variaciones de energía entre las piedras internas y las externas, como si el círculo funcionara como un gigantesco condensador natural. Esa energía, amplificada durante los solsticios, creaba una atmósfera cargada de magnetismo que muchos visitantes aún perciben sin comprender por qué.
Quienes han pasado una noche dentro del anillo aseguran sentir una vibración en el cuerpo, un zumbido sutil que parece sincronizarse con los latidos del corazón. Los antiguos, lejos de ignorar esa sensación, la utilizaban. Se dice que los rituales celebrados allí no buscaban agradar a los dioses, sino armonizar al ser humano con la frecuencia del universo. Stonehenge era un punto de equilibrio entre lo visible y lo invisible, entre la materia y la energía. Su estructura circular representaba la perfección, el ciclo eterno de la vida y la muerte, el retorno del sol y de la luna. Cada piedra actuaba como un nodo de poder, cada sombra como una aguja del reloj cósmico. En su interior, los sonidos se amplificaban y resonaban con una acústica natural perfecta, lo que convertía los cantos y tambores en una experiencia trascendental. Muchos investigadores han propuesto que las ceremonias realizadas allí podrían haber inducido estados alterados de conciencia. El ritmo repetitivo de los tambores, la vibración de las piedras y la luz del amanecer proyectada a través de los monolitos creaban un entorno sensorial que abría la mente. Era, en cierto modo, una tecnología espiritual, una herramienta para expandir la percepción y reconectar con lo divino. En Stonehenge, el cielo no se observaba, se experimentaba. En la actualidad, la ciencia ha comenzado a explorar la posibilidad de que ciertos lugares del planeta emitan frecuencias específicas. Algunos geólogos han detectado anomalías magnéticas bajo Stonehenge, sugiriendo la presencia de minerales o corrientes subterráneas que podrían generar campos energéticos naturales. Los místicos, en cambio, afirman que ese magnetismo es más que un fenómeno físico. Es la respiración del planeta. Dicen que cuando el Sol alcanza su punto más alto en el solsticio, una corriente de energía asciende desde el suelo hacia el cielo, activando el círculo y conectándolo con otras estructuras antiguas del mundo. Si se observa desde el aire, Stonehenge parece formar parte de una red más amplia, alineada con sitios como Avebury, Silbury Hill y los túmulos de West Kennet. Todos están conectados por líneas invisibles que, según algunos estudiosos del esoterismo, trazan patrones de constelaciones. Podría ser que los constructores conocieran la posición de las estrellas y la reflejaran sobre la tierra. Los mayas, los egipcios y los pueblos andinos hicieron lo mismo. Convirtieron el suelo en espejo del cielo. Y quizás Stonehenge era su reflejo europeo, un punto donde la humanidad y el universo se encontraban en un mismo pulso. Aún hoy, las mediciones realizadas durante los equinoccios muestran una coincidencia exacta entre las sombras del monumento y las posiciones solares. Algunos científicos de la Universidad de Oxford propusieron que Stonehenge fue una herramienta astronómica para predecir eclipses. Pero si esa era su única función, ¿por qué tanto esfuerzo, tanta distancia recorrida, tanta exactitud simbólica? Lo que muchos olvidan es que para los antiguos la ciencia y la espiritualidad eran la misma cosa. Observar el cielo era un acto sagrado. Comprender los ciclos del sol y la luna era comprender el alma del mundo. Stonehenge era en esencia un templo de conexión, un lugar donde la energía del cosmos se unía con la del cuerpo humano. Los que entraban en su círculo no buscaban respuestas intelectuales, sino vibrar al unísono con el universo, y tal vez por eso, miles de años después, el lugar sigue vivo. Los visitantes que acuden al amanecer en el solsticio de verano no lo hacen solo por curiosidad histórica, sino por algo que no saben nombrar, algo que sienten. Una atracción inexplicable hacia las piedras, hacia la luz que se filtra entre ellas, hacia el eco del tambor que aún resuena en el aire. Muchos de los que han meditado en el centro del círculo aseguran experimentar visiones, destellos de luz, imágenes de fuego,
o la sensación de estar siendo observados por una conciencia antigua. Es como si Stonehenge guardara un código que se activa con la intención humana. Tal vez las piedras responden a la energía de quien las visita, del mismo modo que un instrumento musical responde a las manos del músico. No sería extraño si consideramos que la materia vibra, que el universo entero es frecuencia y que esos constructores sabían cómo armonizar con ella. Y así, cada amanecer, cuando la luz toca la piedra del talón y las sombras danzan sobre la hierba, Stonehenge recuerda su propósito. No es ruina, no es monumento, es un corazón de piedra que late con el ritmo del universo, una máquina silenciosa que aún espera ser comprendida. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas, porque lo que vibra en esas piedras podría estar despertando también en ti. Los vigilantes del cielo. Existen lugares en la tierra que parecen desafiar las fronteras de la historia, estructuras que no encajan con el conocimiento oficial sobre el desarrollo humano. Stonehenge es uno de ellos. A lo largo de los siglos, las teorías sobre su origen han cruzado los límites de la arqueología para adentrarse en el territorio de lo imposible. Y es que hay detalles en su construcción que no solo desafían la lógica técnica, sino también la comprensión temporal. Porque si se observa con atención, Stonehenge parece más un dispositivo que un templo. Un mecanismo que combina astronomía, geometría y energía de una manera que, incluso para nuestra era moderna, resulta desconcertante. Algunos investigadores contemporáneos han comparado su diseño con un reloj estelar o una máquina astronómica avanzada, capaz de registrar los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol con una precisión casi matemática. Pero si eso es cierto, surge una pregunta inevitable. ¿De dónde vino ese conocimiento? La respuesta, para muchos estudiosos del misterio, se encuentra más allá de este mundo, en los cielos que las piedras parecen señalar. Las leyendas druídicas hablaban de seres descendidos de las estrellas que enseñaron a los hombres el arte de medir el tiempo y construir en armonía con los astros. Otros textos, mucho más antiguos, hablan de los vigilantes, una raza celestial mencionada en los libros apócrifos que descendió en tiempos remotos para instruir a la humanidad en los misterios del cosmos. Algunos arqueólogos alternativos sostienen que Stonehenge pudo haber sido un punto de contacto entre esos dioses y los hombres, un portal energético a través del cual se transmitía conocimiento, energía o incluso materia. En la década de los 70, un grupo de investigadores británicos llevó a cabo una serie de mediciones electromagnéticas alrededor del monumento. Detectaron anomalías en el campo magnético terrestre justo en el centro del círculo, como si bajo las piedras existiera algún tipo de estructura enterrada o fuente energética. Los resultados fueron archivados y silenciados. Décadas después, un radar de penetración terrestre confirmó la presencia de túneles y cámaras subterráneas alrededor del sitio. Nadie ha explicado todavía su propósito. Algunos piensan que eran simples fosas rituales. Otros creen que formaban parte de una red más grande, una infraestructura tecnológica que conectaba diferentes puntos de la Tierra, como nodos de una red planetaria. La teoría más controvertida sugiere que Stonehenge no fue construido por los humanos primitivos, sino reconstruido sobre una base mucho más antigua, quizás anterior a la última glaciación. Si eso fuera cierto, su origen se remontaría a más de 12.000 años, a una época en la que, según los textos antiguos, los dioses civilizadores aún caminaban entre los hombres. Las mismas culturas que levantaron las pirámides, las murallas ciclópeas de Sacsayhuamán o las ciudades sumergidas del Japón podrían haber tenido un mismo conocimiento común, heredado de una fuente estelar.
Stonehenge sería una réplica de un diseño universal, el templo cósmico. Los antiguos constructores no trabajaban para dominar la materia, sino para alinear la tierra con el cielo. Los monolitos de Stonehenge apuntan a puntos precisos del firmamento: Sirio, Orión y las Pléyades. Las mismas constelaciones que los egipcios veneraban y que las culturas mesoamericanas consideraban portales de origen. Si esas civilizaciones nunca se conocieron, ¿por qué repitieron los mismos patrones? Tal vez porque recibieron las mismas instrucciones, los mismos visitantes. Algunos astrónomos alternativos han propuesto que el círculo de Stonehenge funcionaba como un radar cósmico, un dispositivo para captar la resonancia de las estrellas, traducir su frecuencia y proyectarla sobre la Tierra. Las piedras, dispuestas en círculos concéntricos, podrían haber amplificado ondas de energía como si fueran espejos de sonido o resonadores de luz. En el centro del monumento dicen: el campo magnético se intensifica durante los solsticios, como si algo invisible se activara, conectando el cielo con el suelo. Quizás Stonehenge no medía el paso del tiempo humano, sino los ciclos galácticos. Y si aceptamos esa posibilidad, una idea aún más inquietante emerge. ¿Y si Stonehenge fue construido para comunicarse con quienes lo dejaron aquí? No como un mensaje hacia los hombres del futuro, sino como un faro hacia el espacio. Un punto de referencia que solo puede ser comprendido desde las estrellas. Una firma grabada en piedra por los antiguos ingenieros del cosmos. Los cronistas medievales decían que sus constructores eran los gigantes de los cielos, seres que conocían la alquimia del tiempo y el poder de la geometría. Algunos, en cambio, creían que Merlín, el mago, había traído las piedras mediante un canto que las hacía flotar. Pero quizás ambas versiones hablen de lo mismo: conocimiento y energía, vibración y forma. En el siglo XX, varios avistamientos de luces extrañas fueron reportados sobre el sitio, especialmente durante los solsticios. Testigos aseguraron haber visto orbes luminosos desplazándose lentamente entre las piedras, ascendiendo hacia el cielo con un resplandor blanco azulado. Los escépticos lo atribuyeron a fenómenos atmosféricos. Los creyentes lo vieron como una confirmación de que el portal seguía activo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Stonehenge continúa emitiendo preguntas que nadie ha logrado responder. Quizás, como dicen los antiguos mitos, fue un regalo de los dioses, una herramienta para recordar el origen del hombre. Tal vez por eso las piedras permanecen intactas, resistiendo el tiempo, las guerras y los imperios. Porque Stonehenge no pertenece a una nación, sino al planeta. Es una llave y la cerradura aún espera ser girada. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas. Porque lo que los antiguos miraban en el cielo aún nos observa desde arriba. El eco eterno del tiempo. Cuando el sol se alza sobre Stonehenge y su luz atraviesa las piedras, algo parece despertar bajo la tierra. No es solo el amanecer sobre un monumento antiguo, es el despertar de un recuerdo. Porque más allá de su belleza y su misterio, Stonehenge representa la conexión perdida entre la humanidad y el cosmos. Aquello que alguna vez supimos y olvidamos, aquello que los antiguos comprendían sin necesidad de telescopios ni teorías, que el universo no está fuera de nosotros, sino dentro. Miles de personas viajan cada año para contemplar esas piedras inmóviles, pero pocos entienden que el verdadero movimiento ocurre en su interior. Al observar la alineación del sol, los visitantes sienten una extraña mezcla de calma y asombro. Algunos lloran sin saber por qué. Otros se quedan en silencio, incapaces de explicar lo que sienten. Y es que Stonehenge no habla en palabras, sino en vibraciones. No transmite información, sino conciencia.
Su mensaje no está grabado en las piedras, sino en el alma de quien escucha. El círculo de Stonehenge es más que una obra de ingeniería. Es una metáfora de la existencia. Nos recuerda que todo está conectado, que el tiempo es un ciclo y que el pasado no ha desaparecido, sino que nos rodea, invisible, esperando ser recordado. Cada solsticio, la humanidad repite un ritual sin saberlo. Cuando los primeros rayos del verano tocan la piedra del talón, el mundo entero parece contener la respiración. En ese instante, las sombras se alinean, los cantos resuenan, y por un momento fugaz, el hombre moderno se sincroniza con el pulso del universo, tal como lo hicieron los antiguos. Tal vez eso era lo que buscaban quienes lo construyeron, que nunca olvidáramos que somos parte del cosmos, que el cielo y la tierra no son opuestos, sino reflejos, que el tiempo no se mide con relojes, sino con la expansión de la conciencia. Y quizá, en cada piedra, grabaron una lección. Cuando la humanidad olvide su conexión con el universo, las piedras hablarán de nuevo. En un mundo que corre tras el ruido, Stonehenge permanece inmóvil. Mientras la humanidad cambia, las piedras siguen observando, esperando que recordemos. Porque ellas no marcan el paso del tiempo, sino la eternidad del ser. Están ahí para enseñarnos paciencia, alineación, propósito. Nos muestran que hay poder en lo que no se mueve, sabiduría en lo que resiste y memoria en lo que calla. Al caer la noche, cuando el viento recorre el círculo y la luna se alza sobre la llanura, Stonehenge se convierte en espejo del firmamento. Las sombras parecen danzar como si la tierra respirara bajo su peso. En ese silencio cósmico, el monumento deja de ser un vestigio arqueológico y se transforma en un altar de conciencia. Cada piedra se convierte en una nota de una sinfonía universal que aún resuena más allá del tiempo. Es el canto de los dioses antiguos, el susurro de los vigilantes, el eco de civilizaciones que sabían que la energía no se destruye, solo se transforma. Y así, aunque los siglos pasen y las teorías cambien, Stonehenge seguirá allí, como un corazón que late despacio, marcando un ritmo que no pertenece al hombre, sino al cosmos. Tal vez por eso nos atrae tanto, porque en su silencio reconocemos algo que también vive en nosotros, una parte olvidada que sabe que venimos de las estrellas. Los antiguos levantaron esas piedras no solo para mirar el cielo, sino para recordarse a sí mismos. Tal vez intuían que un día los hombres olvidarían su origen y su propósito, y construyeron un recordatorio indestructible. Stonehenge no busca respuestas, las contiene. No intenta explicar el universo, lo encarna. Es el testimonio de una sabiduría perdida que susurra que todo lo que alguna vez fue, sigue siendo. Así, cuando la próxima vez veas una imagen de Stonehenge, no la mires como ruina, sino como espejo, porque lo que ves fuera es lo que duerme dentro de ti. Tú también eres un círculo de energía, un reflejo de los astros, una piedra que recuerda su origen. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas, porque cada misterio revelado es una puerta que se abre en tu interior. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.